Escucha este dato. En julio del 2014, cuando el Banco Central Europeo bajó el tipo de interés a 0,15%, había 32.700 oficinas bancarias en toda España. Hoy hay 21.700, es decir, 11.000 menos, un 34% menos de oficinas bancarias. Entonces, la pregunta es, ¿quién paga esta política monetaria autodestructiva del Banco Central Europeo de tipos de interés cero? En primer lugar, los ahorradores, que no reciben nada por sus ahorros. También los bancos, que tienen su rentabilidad bajo mínimos. Pero también, aunque siempre pasa inadvertido, los que trabajaban en esas 11.000 oficinas que ya no existen, los que ya no tienen una oficina bancaria cerca, los dueños de los locales que ya no tienen a quién alquilárselo y los dueños de los otros locales que al haber más oferta pueden cobrar menos por sus alquileres. Todos esos son los que están pagando esta política autodestructiva del Banco Central Europeo. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a este primer programa de la quinta temporada de Economía Hoy, con la ayuda fundamental de Jorge Dumenech en el control. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter, en Instagram, en Parler y en Gab como @diebarceló. Y en Facebook, LinkedIn y YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. Y también nos encuentras en Facebook en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias más importantes en materia económica de esta semana. Bueno, yo empezaría, pero también podría haber empezado de la misma manera en semanas anteriores, con el tema del recibo de la luz, que esta semana ha batido otra vez máximos históricos. Para aclarar un poco lo que se puede aclarar esta ensalada que es el recibo eléctrico, hay que tener en cuenta que antes de las medidas que ahora te voy a mencionar que tomó Pedro Sánchez para intentar rebajar el precio de la electricidad, el 61% del recibo de un consumidor medio estaba conformado por impuestos y por costes políticos, es decir, un 61%. Entre esos costes tenemos los tres impuestos, el IVA, que era 21%, ahora Pedro Sánchez lo rebajó al 10% hasta final de año, el impuesto de generación, una cosa que es inaudita, que se cobre un impuesto por producir, que es del 7%, que está suspendido hasta final de año, y un impuesto especial sobre la electricidad que cobran las comunidades autónomas, que era del 5,1% y ahora se ha rebajado al 0,5% porque hay una norma de la Unión Europea que exige cobrar un mínimo de ese impuesto. Pero además tenemos los derechos de emisión de CO2 que tienen que comprar las compañías para tener derecho a emitir el CO2 que surge de la generación de ciertas fuentes de electricidad, que también aumentó y que ahora cuesta alrededor de 60 euros por tonelada. Y hay un montón de cargos que vienen de errores de regulación pasados y además del coste del mantenimiento de la infraestructura para el transporte de electricidad, para que llegue también electricidad a los archipiélagos y también el coste que supone el déficit. Ya a lo mejor si eres joven no te acuerdas de esto, pero digamos en los años de Zapatero se acumularon 30.000 millones de euros de deuda porque la electricidad se cobraba menos de lo que correspondía. Entonces, por un lado, la gente estaba contenta porque pagaba la electricidad un poco más barata, pero lo que no sabía es que se estaba acumulando una deuda que ¿quién iba a pagar? Y la misma gente. Entonces, cuando llegó Rajoy, cortó eso, entonces esa deuda se dejó de acumular, pero a cambio se sumó un nuevo cargo al recibo eléctrico. Todos esos cargos, como te digo, son un 61% antes de las medidas, después de las medidas baja a alrededor del 50%, y el resto es el precio propio de la electricidad.
Lo paradójico de esto, bueno, la otra medida que ha tomado Sánchez es confiscar los beneficios que él considera extraordinarios, pero que en realidad surgen de la propia regulación, que podría haber cambiado si consideraba que era equivocada, cosa que es pan para hoy, hambre para mañana, porque no solo genera inseguridad jurídica, no solo va a generar un litigio judicial que muy probablemente ganan las eléctricas y que también tendremos que pagar, sino que en lugar de estimular la inversión en nuevas formas de generación de energía, esto lo desincentiva. Hay otra medida también que es utilizar parte de la recaudación de lo que se cobra por derechos de emisión de CO2. En realidad esto lo cobra la Unión Europea, pero luego lo reparte entre los países y los países pueden o no aplicar eso a reducir el precio de la tarifa eléctrica. Entonces, en el caso de España, hasta ahora se utilizaban 900 millones de euros de esa recaudación para reducir el recibo. Ahora esa cantidad se va a más que duplicar porque van a ser 2.000 millones en total. Como ves, todas estas medidas que está tomando Pedro Sánchez para reducir la electricidad son parches, porque son, como te digo, reducciones de impuestos temporales, solo hasta final de año, y reincorpora un nuevo déficit de tarifa, en este caso con la tarifa del gas, porque para que no suba el precio del gas, limita la subida al 4,4% en el trimestre en lugar del casi el 30% que iba a ser, rogando que luego el precio del gas baje y entonces se pueda pagar la diferencia que ahora se va a acumular. Pero a lo mejor el precio del gas no baja, entonces en definitiva errores que se cometieron en el pasado se vuelven a cometer. Y esto me hace acordar a una frase de Disraeli que decía que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Después vuelvo con el tema eléctrico porque tiene su miga. Está el tema de la inflación. La inflación está en este momento, el índice de precios al consumo en España, en 3,3%. Es decir, los precios de agosto fueron un 3,3% en promedio más altos que en agosto del año pasado. Es la mayor subida de la inflación desde octubre del 2012. Eso solo ya te da una pauta de que estamos ante una situación, digamos, que no es normal. Si nos queremos tranquilizar, podemos decir que esta subida de la inflación se explica por los precios energéticos que en los últimos 12 meses han subido casi un 24%. Es verdad. Estos precios energéticos ya llevan 5 meses seguidos con subidas interanuales, es decir, con respecto al mismo mes del año anterior, superiores al 20%. Esto es algo que no pasaba desde 1984. Entonces ya también con eso te das cuenta que estamos en una situación que no es normal. También el que quiera tranquilizarse puede pensar que la inflación básica, o en inglés le llaman core inflation, que es el índice de inflación, quitándole los productos energéticos y quitándole los productos no elaborados. ¿Por qué se hace eso? Porque esos productos, los energéticos y los no elaborados, tienen precios muy volátiles. Entonces, para tener una medida de cómo va la inflación, digamos, subyacente, la inflación una medida más estable, se utiliza este índice. Y este índice en los últimos 12 meses ha subido un 0,7, que realmente es poco. A pesar de ser poco, es la mayor subida desde junio del 2020. Y en abril era el 0%. Te quiero decir, el 0,7 es poco, pero desde abril a agosto pasó del 0 al 0,7. Entonces,
la subida de los demás precios poco a poco va permeando y también se está traduciendo en una subida de la inflación subyacente o de la inflación básica. Por lo tanto, no podemos quedarnos del todo tranquilos con el tema de la inflación. Sobre todo porque además en el caso de España, gracias a la demagogia de Pedro Sánchez, que además de mentiroso es un gran demagogo, la inflación va a tener un impacto directo en las cuentas públicas por el ajuste que él le prometió a los pensionistas. Entonces, el Estado está quebrado, la deuda pública está en máximos históricos, la economía está arrancando de aquella manera, porque tampoco es una cosa para tirar cohetes, pero por la demagogia y la temeridad de la persona que nos gobierna, habrá que pagar miles de millones de euros extra a lo largo del año que viene, algo que era totalmente evitable. También vuelvo después al tema de la inflación. Y el tercer punto que merece la pena mencionarte es el del salario mínimo, que la verdad es un símbolo de un montón de cosas que están mal. En primer lugar, como te he dicho más de una vez, a mí no me gusta el diálogo social porque es una institución de origen fascista. En la Italia de Mussolini no había espacio para los individuos, sino que había espacio para los sectores. Los sectores eran lo que importaba y eran representantes, los que se reunían los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. Como si todos los empresarios fuesen igual y como si todos los trabajadores fueran igual. Y se ponían de acuerdo y hacían los acuerdos que consideraron. Okay. Eso mismo ahora se considera como que es algo positivo y a mí me parece algo horrible porque, como digo, es de raíz fascista, no es de raíz democrática y todas esas discusiones se tienen que dar en la sede parlamentaria, que es donde están los representantes que votamos. A veces también parece mentira que hayamos votado eso, pero es lo que la gente votó. Entonces, a mí el diálogo social no me gusta. Y menos todavía cuando se utiliza como una forma de tirarle la pelota, es decir, la ministra de Trabajo no quiere asumir los costes, o el gobierno no quiere asumir los costes de una medida, entonces le tira la pelota a los sindicatos y a los empresarios, como diciendo, no, es una decisión del diálogo social, pero ¿quién es el que gobierna? ¿Los sindicatos, el gobierno, lo patronal? Bueno, eso en primer lugar. Pero en el caso de España, la subida del salario mínimo está fundamentada en una mentira, porque la ministra Yolanda Díaz ha vuelto a decir que España está comprometida por la Carta Social Europea a que el salario mínimo llegue al equivalente al 60% del salario medio. Eso estoy seguro que lo has escuchado más de una vez. Bueno, eso es mentira, porque yo leí la Carta Social Europea entera y es una colección de generalidades con un montón de notas al pie porque cada país quiere marcar sus particularidades y sus excepciones, pero la cuestión es que eso del 60% no está. De hecho, no podría estar, ¿por qué? Porque varios países de la Unión Europea ni siquiera tienen salario mínimo, y no países marginales. Te estoy hablando de Suecia, te estoy hablando de Finlandia, de Dinamarca, de Austria, de Italia. No tienen salario mínimo. Entonces, ¿cómo va a haber un compromiso para subir el salario mínimo si estos países ni siquiera lo tienen? Es ridículo. Y además, cuando uno mira las estadísticas, encuentra que en ninguno de los países de la Unión Europea que tienen un salario mínimo, en ninguno llega el salario mínimo al equivalente al 60% del salario medio. El que está más por arriba es Portugal, que tiene, si mal no recuerdo, el salario mínimo equivalente al 51%. Portugal. En todos los demás países es menos. Bien. Entonces, como te digo, esto de que España está comprometida es mentira totalmente. Luego, cuando uno lee la nota de prensa
en la que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, anuncia su acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo en 15 euros por mes a partir del 1 de septiembre, es decir, ya con efecto retroactivo, es decir, una persona tenía contratada a una persona y le pagaba 950 euros porque estaban de acuerdo el trabajador y el empleador en pagarle eso. Ahora, a mitad del mes, se entera que no, que le va a tener que pagar más de lo que ellos mismos habían acordado. Eso es cualquier cosa menos democrático, eso es autoritarismo. El gobierno impone lo que se le ocurre y pasa por encima de los acuerdos entre privados. Eso, insisto, no es democrático. Pero lo más tragicómico es que la nota de prensa dice: el gobierno y los sindicatos se comprometen a seguir subiendo el salario mínimo en 2022-2023. Se comprometen, pero el que tiene que pagar es otro. Es una cosa, realmente parece una broma, pero lamentablemente no lo es. Ellos se consideran que están haciendo un esfuerzo cuando en realidad están obligando a los empleadores, normalmente pequeñas empresas, a que paguen más. ¿Qué compromiso es? Eso es un robo, eso es un abuso de poder. Y aquí viene una reflexión más profunda. ¿Por qué el gobierno puede hacer este tipo de atropellos contra los propios ciudadanos? Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza. Si un empleador que tiene contratada a una persona por el salario mínimo y no le aumenta, se coloca fuera de la ley. Y a partir de ese momento puede ser denunciado por el trabajador y se arriesga a perder más dinero en un juicio. Y entonces, como digo, el gobierno obliga en este caso al empleador a pagar más, aunque el trabajador estaba dispuesto a trabajar por 950, porque sabe el gobierno que tiene, como digo, el monopolio de la fuerza. Si uno no acata las leyes, se le hace juicio, se le multa, incluso se le manda a prisión. Por eso es que hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de votar, porque a los que votamos y a esta gente que nos gobierna, tienen el monopolio de la fuerza. Y si pensamos un poco lo que han sido los últimos meses, el poder del gobierno es suficiente para hacer lo que quiera. Quisieron encerrar a la población en sus casas porque se les ocurrió, porque no sabían qué hacer, y lo hicieron, y lograron encerrarnos. Le dijeron a la gente, a los hosteleros: no, usted no puede abrir, y sin ofrecer a cambio una compensación. Los que tuvieron compensación fueron los trabajadores con los ERTES, pero las compensaciones para el sector fueron mínimas. Pero el gobierno, como tiene el monopolio de la fuerza, lo puede hacer. A pesar de que existe en la Constitución el derecho a trabajar, pues no, el gobierno dijo: no, usted ahora no trabaja. La gente del ocio nocturno sigue sin poder trabajar libremente. Y les han ofrecido compensaciones, el lucro cesante por no trabajar. No, el gobierno hace lo que quiere. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de votar y tenemos que pedir siempre que el ámbito de acción del gobierno se reduzca, porque es demasiado grande y es demasiado peligroso para nuestra libertad. Hay un párrafo de la nota de prensa en la que el Ministerio de Trabajo, como digo, anuncia el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo de 950 a 965 euros por mes, que, bueno, te lo leo y luego te digo lo que pienso. Dice: el salario mínimo interprofesional supone una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras, dice, más vulnerables, y actúa como un importante factor de equidad, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral. Te lo leí todo así de corrido porque el párrafo no tiene ni una sola coma. Está redactado con el culo, no se puede decir de otra manera. Es vergonzoso que un ministerio redacte una nota de prensa, además de que incluye mentiras, tan mal. Seguro que habría muchos estudiantes de periodismo dispuestos a escribir esa nota de prensa gratis, pero por lo menos bien redactada. Es vergonzoso.
Ni una sola coma. Eso de que es una garantía de protección de las rentas del trabajo es absolutamente falso. En 2016, el salario mínimo era 655 euros, ¿sí? Hasta ahora, en 2021, era de 950. Es decir, el salario mínimo aumentó un 45%. Bueno, si nosotros miramos qué pasó con el empleo de la gente que trabaja en el servicio doméstico, que es la gente que en general cobra el salario mínimo, tenemos que hay 50.000 personas menos trabajando que en 2016. 50.000 menos. Pero además a esas hay que sumarle las personas que no fueron contratadas. Es decir, 50.000 estaban trabajando y perdieron su trabajo. Pero además, si los temerarios, mentirosos y demagogos que nos gobiernan no hubieran subido el salario mínimo en esa medida irresponsable, otra gente podría haber encontrado trabajo trabajando en el servicio doméstico, pero tampoco. Entonces son decenas de miles de personas perjudicadas que antes podían tener un trabajo en blanco y ahora a lo mejor están trabajando en negro, o como digo, también directamente quedaron fuera del mercado de trabajo porque directamente no los contrató nadie. Y eso solo en el servicio doméstico, pero hay muchos jóvenes sin experiencia, gente sin formación, que podría haber encontrado trabajo en la hostelería o en tareas elementales que tampoco pudieron ser contratadas por culpa del irresponsable y temerario incremento del salario mínimo. Entonces, ¿qué garantía de protección de rentas? Ninguna. Es la demagogia más absoluta y la responsabilidad más absoluta. El salario mínimo ataca a toda la población, pero en particular ataca a la gente más humilde, porque la expulsa del mercado de trabajo. Y además, como te decía recién, si yo me pongo de acuerdo con otra persona y yo acepto cobrar 950 euros o 900 euros por hacer determinada tarea y otra persona está dispuesta a pagármelo, ¿quién es el gobierno para prohibirme ese contrato absolutamente transparente? Digamos que no lo puedo entender. Y además, el salario mínimo es más perjudicial en las regiones más pobres de España. ¿Por qué te digo esto? 965 euros hoy equivalen al 70% del salario medio de Extremadura. Extremadura es el paraíso para la ministra Yolanda Díaz, porque como te digo, el salario mínimo de 965 euros con este pequeño incremento equivale al 70% del salario medio en Extremadura. Por supuesto, Extremadura es una de las 3 comunidades autónomas con mayor tasa de paro. Al mismo tiempo, el mismo salario mínimo de 965 euros es un 48% del salario promedio tanto de Madrid como del País Vasco. Y por eso Madrid y el País Vasco tienen de las tasas de paro más bajas de España. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué región está más necesitada de puestos de trabajo? ¿Extremadura o Madrid? ¡Extremadura! Porque en Extremadura tienen una tasa de paro del 20%. Bueno, pues no, con el salario mínimo la ministra Díaz les complica a los extremeños, en particular a los más pobres y a los que no tienen experiencia, que encuentren un trabajo y se puedan labrar su futuro con el sudor de su propia frente. Porque la ministra prefiere que cobren el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, para que tengan algo que agradecerle al gobierno y así poder retener algunos votos. Eso, otra vez, es algo absolutamente antidemocrático, incluso te diría repugnante, porque va viciando la calidad de nuestra democracia. Cuanto más gente cobra subsidios de distinta índole, la calidad de nuestra democracia se va deteriorando porque hay una mayor proporción de personas que están votando no de manera coaccionada, o sea, no son libres a la hora de votar, están siendo chantajeados por las subvenciones del Estado. Ese es otro motivo para oponernos a los subsidios de todo tipo para cualquiera, porque envilece la calidad de nuestra democracia. Y tú puedes pensar, ¿y cómo es posible que una ministra de Trabajo no se dé cuenta de esto? Que es una cosa que uno simplemente, entrando a la página web de Eurostat y del Instituto de Estadística o de la Seguridad Social, ya tiene los datos. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta? Y aquí entra un factor que tú puedes pensar, este Barceló es un loco, es un exagerado, pero
¿Sabes cuál es la razón de fondo? Que la ministra es comunista. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver por dos cosas. En primer lugar, los comunistas creen que los empresarios son explotadores. Entonces, consideran que todos los empresarios están robando a sus empleados. Por lo tanto, todo lo que sea incrementar un salario, para un comunista siempre es posible, porque como parte de la base que el empresario es un explotador, ellos lo ven como un acto de justicia. Por supuesto que los comunistas no tienen ni la menor idea y todavía, después de 150 años, no han entendido que un empresario asume el riesgo, es el que consigue los clientes, es el que asume los costes si los clientes no pagan, es el que asume las pérdidas, etcétera, etcétera. Eso para ellos para ellos el empresario es un ladrón. Bien, entonces, si tú eres comunista, quieres perjudicar a los empresarios, los odias. De hecho, el óptimo del comunismo es que no haya empresarios, que todas las empresas sean del gobierno. Eso es lo que quiere un comunista. Por eso, en realidad, es absolutamente lógico que la ministra tome una decisión con la cual los empresarios están en contra. Porque ella los quiere suprimir, los quiere eliminar a todos. Lo que pasa es que no lo va a decir porque sabe que sería una aberración. Pero bueno, esta misma ministra, Yolanda Díaz, ha dicho que el comunismo era la libertad y la democracia, cuando el comunismo es responsable de la muerte de decenas de millones de personas en todo el mundo. Basta simplemente repasar la historia de la Unión Soviética y para entender esto, y si no, y en Cuba y en Venezuela, pero la ministra considera que es la libertad y la democracia. Un concepto muy, muy particular. Y el segundo punto, que tiene que ver con lo anterior, es que el manifiesto comunista, ese panfleto que escribieron Marx y Engels, recomendando medidas para abolir el capitalismo y acelerar la llegada del comunismo, decía que como recomendación fundamental hacer incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad. Para el comunismo no existe el derecho de propiedad. Lo quieren abolir. Para nosotros liberales y para todos los que defendemos la dignidad del ser humano, el derecho de propiedad es un derecho humano fundamental porque empieza con la propiedad de nuestro cuerpo y por lo tanto con el fruto del trabajo de nuestro propio cuerpo. Pero los comunistas y los derechos humanos no son cosas que vayan muy de la mano. Entonces, ellos quieren avanzar sobre el derecho de propiedad. Y entonces, cuando Pedro Sánchez se saca de la manga un impuesto contra las empresas eléctricas, está llevando a cabo el manifiesto comunista, es decir, haciendo incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad. Afortunadamente hay un poder judicial más o menos independiente y espero que nos podamos defender. Pero digamos, en última instancia es el comunismo de la ministra y de otros ministros, comunismo que ha llegado al poder por la irresponsabilidad y la temeridad del presidente mentiroso que nos gobierna, Pedro Sánchez. Esa es la mayor irresponsabilidad que ha cometido, haber puesto comunistas en el gobierno de España, algo, digamos, que en el contexto europeo es una anomalía y que explica por qué el presidente Biden, que es un hombre de izquierda, pero es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que el comunismo es demasiado, no le coge el teléfono a Sánchez y Sánchez lo tiene que abordar casi con mala educación en un pasillo, dando vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque Biden sabe que este hombre tiene comunistas en el gobierno. Entonces dice, ¿cómo nos vamos a juntar con esta gente? No tiene ningún sentido.